Tu dosis diaria con Jonathan Palacio. Un espacio de reflexiones de Dios para ti. Hay decisiones que cambian el rumbo de nuestra vida. A veces nos pasamos años pensando, planeando, soñando, pero nunca damos el paso. Y cada día que lo posponemos, nos alejamos un poco más de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Tal vez hoy, justo hoy, sea el momento de decir, basta de esperar. Hoy decido hacerlo. Quizá llevas tiempo sintiendo en tu corazón que Dios te llama a dar un paso de fe. Perdonar a alguien, empezar un proyecto, pedir ayuda, dejar un mal hábito o decir sí a un propósito mayor. Pero el miedo, la duda y la inseguridad te han mantenido inmóvil. Este mensaje no es casualidad. Si lo estás escuchando, es porque Dios quiere recordarte que Él camina contigo y que cuando decides obedecerle, todo comienza a alinearse. En tu dosis diaria, hoy descubrirás cómo tomar la decisión que has postergado, cómo vencer el miedo que te frena y cómo confiar en que, si Dios te lo pide, Él también te dará la fuerza para hacerlo. Quédate conmigo hasta el final, porque oraremos juntos para que hoy tomes esa decisión y empieces a caminar hacia el propósito que Dios tiene para ti. ¿Cuántas veces hemos dicho, lo haré mañana, y ese mañana nunca llega? La vida pasa, las oportunidades se esfuman, y sin darnos cuenta, nos encontramos atrapados en un ciclo de espera eterna. El miedo al fracaso, la opinión de los demás o la falta de recursos se convierten en excusas. Y mientras tanto, lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros queda detenido. Pero Dios no nos diseñó para vivir en pausa. Nos creó para avanzar, crecer y cumplir un propósito. Yo también he vivido ese momento en el que algo arde en el corazón, pero la mente busca 1000 razones para no actuar. Y aprendí que el peor riesgo no es fracasar, sino quedarnos con la duda de lo que pudo haber sido. Hay versículo clave que dice: Esfuérzate y sé valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Este versículo no es una sugerencia, es una orden de Dios a Josué justo antes de entrar a la tierra prometida. Era el momento de actuar, y Dios le recuerda que la valentía no es ausencia de miedo, sino confianza absoluta en su presencia. Pedro tuvo que decidir dar un paso fuera de la barca para caminar sobre el agua. No fue el momento perfecto, no tenía garantías humanas, pero sí tenía una palabra de Jesús. Ven. Otro principio clave es, cuando Dios dice que lo hagas, la obediencia es más importante que la certeza del resultado. Hay días en los que el alma se levanta con un peso que no se puede explicar del todo. Días en los que te despiertas, miras al techo y piensas, otra vez, otro día más con la misma lucha, con el mismo pendiente, con el mismo sueño guardado en un cajón. Y ahí, en ese momento, la mente empieza a jugar su juego de siempre. No es el momento todavía. Espera un poco más, quizá mañana. Pero ese mañana lleva años repitiéndose. Ese mañana se ha convertido en una prisión invisible donde las oportunidades se van apagando, donde el fuego en tu interior se enfría, donde el propósito que Dios sembró en ti empieza a sentirse lejano. Otra vez, otro día más con la misma lucha, con el mismo pendiente, con el mismo sueño guardado en un cajón. Y ahí, en ese momento, la mente empieza a jugar su juego de siempre. No es el momento todavía.
Espera un poco más, quizá mañana. Pero ese mañana lleva años repitiéndose. Ese mañana se ha convertido en una prisión invisible donde las oportunidades se van apagando, donde el fuego en tu interior se enfría, donde el propósito que Dios sembró en ti empieza a sentirse lejano. Hoy quiero hablarte desde ese lugar porque sé que no estás aquí por casualidad. Si has presionado play, es porque hay algo en tu corazón que sabe que ya no puedes seguir así, que no puedes vivir eternamente en la orilla, mirando cómo otros se atreven mientras tú te quedas esperando las condiciones perfectas. Y aquí va una verdad que quizá te incomode. El momento perfecto no existe. Nunca vas a tener todas las garantías, nunca vas a sentirte al 100% listo, nunca tendrás un mapa donde cada paso esté marcado. Lo único que tendrás es la voz de Dios diciendo, confía en mí y hazlo. Piensa en Josué. Estaba frente al río Jordán, con toda una nación esperando que él los guiara. No había un puente, no había botes, no había un plan humano que asegurara el cruce. Y sin embargo, Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. No temas ni te desanimes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. No le dio un método, le dio su presencia. Y eso fue suficiente. Piensa en Pedro. La tormenta golpeaba, las olas eran grandes, la noche oscura. Y Jesús, de pie sobre el agua, le dice, ven. En ese instante, Pedro tuvo que decidir, quedarse en la seguridad de la barca o caminar hacia lo imposible, y dio el paso. Y mientras sus ojos estaban puestos en Jesús, lo imposible sucedía bajo sus pies. Pero así como hay historias de fe, también hay historias de lo que pasa cuando postergamos. Tal vez en este momento estás recordando decisiones que nunca tomaste. Aquella llamada que no hiciste, ese perdón que no diste, esa oportunidad que dejaste pasar por miedo, ese sueño que Dios puso en ti y que enterraste bajo excusas. Y aunque quieras convencerte de que ya no importa, en lo profundo de tu corazón sabes que todavía late, que todavía duele, que todavía te llama. Lo más peligroso de no decidir no es el tiempo que pasa, sino lo que ocurre dentro de ti mientras esperas. Porque la indecisión te roba energía, apaga tu fe, debilita tu esperanza. El enemigo no siempre intenta destruirte de golpe. Muchas veces solo busca mantenerte paralizado, entretenido, distraído, para que nunca obedezcas lo que Dios ya te pidió. Y aquí viene lo más importante. Cada día que retrasas tu obediencia, retrasas también la bendición que Dios preparó para ti. Esa reconciliación que sanaría tu corazón, ese paso de fe que abriría nuevas puertas, ese cambio que transformaría tu vida. Todo eso sigue ahí, esperando a que digas, hoy decido hacerlo. Quiero contarte la historia de un agricultor que dependía por completo de su cosecha anual. Un año, una tormenta arrasó con casi todo lo que había sembrado. Los vecinos lo miraban con tristeza y decían, este año está perdido. Pero él, en vez de rendirse, miró lo poco que le quedaba y dijo, gracias, Señor, porque aún tengo algo para sembrar. Y con esas pocas semillas, trabajó con más amor y esfuerzo que nunca. Las lluvias llegaron, la tierra respondió, y al final de la temporada su cosecha fue la más abundante que jamás había tenido. ¿Sabes qué cambió todo? Que decidió hacerlo, aún sin garantías, confiando en que Dios bendeciría lo que él pusiera en sus manos. Esa es la clave. Dios no te pide que tengas todo listo,
te pide que empieces con lo que tienes, que des un paso, aunque sea pequeño, que abras la puerta, aunque no veas el pasillo completo, que envíes ese mensaje, aunque no sepas la respuesta, que sueltes eso que te ata, aunque no tengas claro qué viene después. Puede que el paso que tengas que dar hoy sea perdonar. Y perdonar no es decir que lo que pasó estuvo bien. Es soltar el peso que llevas cargando para que Dios pueda sanar lo que duele. Tal vez el paso sea iniciar ese proyecto que has pospuesto por miedo a fracasar. Y aquí te digo algo. Fracasar intentando es infinitamente mejor que quedarte con la duda de lo que podría haber sido. O quizás tu paso sea decir sí al llamado de Dios para servir, aunque pienses que no eres lo suficientemente capaz. Mira, la fe no se activa cuando tienes todo claro, se activa cuando decides confiar aunque no veas nada. El milagro no ocurre cuando todo está bajo control, ocurre cuando entregas el control. El enemigo no le teme a un creyente que escucha, sino a un creyente que obedece. Porque cuando das ese paso, algo se rompe en el mundo espiritual. La parálisis se convierte en movimiento, la espera en acción, el miedo en confianza. Hoy quiero que lo digas en voz alta. Hoy decido hacerlo. Que lo digas con la certeza de que no caminas solo. Que lo digas sabiendo que si Dios te lo pidió, Él ya preparó lo necesario para sostenerte. Que lo digas no porque todo sea fácil, sino porque sabes que Él es fiel. Y cuando llegue la noche y te mires al espejo, no sentirás la culpa de otro día perdido, sino la paz de haber obedecido. La paz de haber roto la cadena del mañana. La paz de haber dicho, hoy di el paso, porque cuando lo hagas, descubrirás que ese era el primer paso hacia un camino que Dios ya tenía listo para ti desde hace mucho tiempo. Así que no esperes más. No sigas negociando con tus miedos. No le des más espacio a las excusas. Hoy no es un día cualquiera. Hoy es el día en el que todo puede comenzar de nuevo. Hoy decido hacerlo. Y si tú también lo decides, prepárate, porque lo que Dios hará a partir de este momento superará todo lo que habías imaginado. Había un joven que soñaba con construir un puente para unir dos pueblos separados por un río. Todos decían que era imposible. No tenía el dinero, ni la experiencia, ni el apoyo. Un día decidió comenzar con lo que tenía: unas cuerdas, unas tablas y mucha determinación. Al principio, la gente se burlaba, pero poco a poco algunos vecinos se unieron. Años después, el puente no solo estaba terminado, sino que se convirtió en la conexión principal para el comercio y la vida diaria de ambos pueblos. Cuando le preguntaron qué lo motivó a empezar, respondió: me cansé de esperar el momento perfecto. Hoy decido hacerlo, porque si sigo esperando, quizá nunca pase. Enseñanza. El momento perfecto no existe, pero la obediencia y la fe crean las condiciones para que las cosas sucedan. ¿Cómo decidir hacerlo hoy? Escucha la voz de Dios. Ora y pide claridad sobre lo que Él quiere que hagas. Empieza con lo que tienes. No esperes tener todos los recursos. Empieza con lo que está en tu mano. Da el primer paso. La acción rompe el miedo. Rodéate de apoyo. Personas que oren por ti y te animen. Una mujer sintió que debía reconciliarse con su hermana después de años sin hablarse.
No sabía cómo reaccionaría, pero decidió enviarle un mensaje esa misma noche. Esa decisión abrió un proceso de sanidad y restauración familiar. Cuando decides hacerlo hoy, se rompe la parálisis espiritual. Tu fe se fortalece porque ves a Dios actuar en el camino. Tu vida empieza a alinearse con el propósito para el que fuiste creado. Un hombre que llevaba 10 años soñando con abrir un ministerio juvenil decidió comenzar con reuniones en su sala. Hoy tiene un grupo de más de 200 jóvenes y todo empezó con un "hoy decido hacerlo". Cierra los ojos y repite conmigo. Señor, hoy decido dar el paso que he postergado. No quiero vivir en miedo ni en indecisión. Confío en que tú me sostendrás, abrirás puertas y me guiarás en cada paso. Dame valor, sabiduría y fe para caminar hacia el propósito que tienes para mí. Amén. Hoy decido hacerlo. Hoy camino en febrero. Hoy confío en Dios. La fe se activa cuando decides dar el paso que Dios te ha pedido, aun cuando no ves el final del camino. Escribe en los comentarios cuál es esa decisión que hoy vas a tomar y cómo confiarás en Dios para llevarla a cabo. Comparte este mensaje con alguien que necesite un impulso para actuar. Esto fue tu dosis diaria con Jonathan Palacio. Nos encontramos mañana con un nuevo mensaje que tocará tu corazón y fortalecerá tu fe. Hasta entonces, no olvides, Dios tiene un plan perfecto para ti, y tu paso de fe de hoy es parte de ese plan.